primeros temas que nos queda por abordar es antiinflamatorios no esteroides o AINES, como lo van a escuchar de ahora en adelante. Vamos a hablar sobre estos analgésicos. La que le habla es la médica veterinaria Bárbara Capelo. Yo estoy a cargo de comisión número 5, pero seguramente capaz algunos de ustedes me pueden conocer de estar en el hospital o de haber dado las clases, alguna de las clases anteriores. Así que vamos a comenzar con un poco de esto. Yo voy a tratar de darles una clase también abocado mucho a lo que es la parte práctica y cuál de estas drogas van a ser las más importantes para utilizar para los animales en las diferentes especies y también cómo vamos a seleccionarlos, o sea, cómo vamos a elegir cuál utilizar en diferentes casos. Vamos a tener en cuenta diferentes objetivos para la clase. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, comprender el mecanismo de acción de los AINES, de estos antiinflamatorios no esteroides. También tener en cuenta las indicaciones terapéuticas que vamos a tener, o sea, cuándo vamos a utilizar estos antiinflamatorios, bajo qué circunstancias, en qué especies y también qué efectos colaterales vamos a tener con la aplicación de estos AINES. Aplicar los conceptos con uso racional de los medicamentos para poder seleccionar los fármacos de tipo específicos para tratar dolor, fiebre o inflamación. Esa es la parte más interesante que me parece que tenemos que basarnos cuando estudiamos farmacología. Siempre son clases largas, tienen muchos nombres, mecanismos de acción, son complejos, pero también tenemos que tener en cuenta que vamos a ser médicos y profesionales en un futuro y es muy importante que yo tenga el conocimiento racional para poder decir qué medicamento voy a seleccionar y por qué. Conocer también la utilización y la importancia en diferentes especies. Tenemos que tener en cuenta que más allá que por ahí nos pueda gustar una especie más que otra que nos queremos dedicar, hoy en día tenemos que conocer las aplicaciones de todas. Realizar los cálculos necesarios para tener una dosis adecuada en los pacientes es otra de las cosas importantes. Bueno, vamos a ver la importancia que tiene en los animales estos AINES. Tienen diferentes acciones. Estas acciones son, una de ellas, analgésica. Es muy importante tener en cuenta cuando un animal tiene una infección, cuando tiene un golpe o un trauma o está atravesando algún tipo de enfermedad o patología, muchas veces se ve atravesado también por el dolor. Muchas veces nos preocupamos que nos infecte la herida, que de suturarla bien, o si tiene una enfermedad, que tenga un soporte de fluidoterapia, si le vamos a dar algo para contrarrestar esa enfermedad, si tiene vómitos que no vomite, para la diarrea. Siempre encontramos maneras de ir solucionando esa enfermedad, pero muchas veces se olvidan de la parte del dolor. Entonces no es menor tener en cuenta cuáles van a ser esos antiinflamatorios o analgésicos que yo voy a utilizar. La acción antipirética. Toda infección en el organismo cursa con una hipertermia, o sea, un aumento de la temperatura por encima de lo normal. Estas temperaturas no son iguales en todas las especies, por eso es importante recordar las temperaturas de semiología. Podemos tener una acción también de tipo antiinflamatoria. Tenemos en cuenta que la inflamación se producía como una defensa del organismo ante la injuria de algo, de un factor, puede ser físico, químico o también de tipo biológico. Algunas de estas drogas también tienen una acción antiendotóxica. Ahora después vamos a hablar un poquito más de eso, no quiero que se mezclen. Todos ellos son muy utilizados en lo que es la clínica diaria de diversas afecciones. Tienen una facilidad de aplicación, por eso son muy utilizados también y son accesibles económicamente. Yo siempre le pongo la parte económica porque yo puedo hablar de un antibiótico que ande muy bien, pero si yo ese antibiótico lo consigo solamente en Buenos Aires y cada dosis me sale 3.000 pesos, es muy probable que yo lo utilice muy pocas veces en mi vida profesional porque no tengo el acceso de pacientes que lo van a conseguir o lo van a comprar. Entonces eso es muy importante. Vienen en gran variedad de presentaciones, más que nada también porque vienen para diferentes especies y hay que tener en cuenta que algunos de ellos se pueden utilizar para caballos de carrera, por ejemplo, y entran dentro de lo que es el antidoping. Eso vamos a hablar un poquito más adelante también. Bueno, algo interesante para tener en cuenta. Cuando hablamos de la inflamación, de este proceso que ya lo habíamos dado en fisiología, ¿qué es lo que recordamos?
En el margen superior izquierdo ustedes pueden ver una lesión en un músculo en un caballo, ¿no? Se ve ahí una lesión, una herida, una solución de continuidad. Lo que produce esta lesión es la ruptura de las diferentes fibras y hay un daño celular. Este daño celular lo que va a hacer eliminar grandes mediadores químicos de las células, principalmente derivados de lo que es su membrana celular, ya que se ve dañada, que lo que va a ser liberar sustancias proinflamatorias. Esas sustancias proinflamatorias, en este caso, van a ser necesarias para que las diferentes células de la inflamación, como ser las células blancas, principalmente neutrófilos, macrófagos, linfocitos, se dirijan hacia el sitio de la lesión y comiencen a hacer una reparación. Por ejemplo, van a estar a cargo, por ejemplo, de los macrófagos de consumir cualquier tipo de sustancia, como ser también las bacterias, de englobarlas, las engloban y las consumen, o sea, la eliminan. Acuérdense que los macrófagos pueden consumir grandes cantidades de bacterias, no así los neutrófilos, que por ahí pueden consumir una o dos bacterias y luego se mueren generando lo que son los piocitos, que luego es lo que encontramos nosotros como pus. También vamos a tener diferentes mediadores inflamatorios que van a traer hacia el lugar también lo que son células proinflamatorias, como ser los linfocitos, encargados también de hacer una respuesta inflamatoria de tipo rápida, y en el caso de que la herida se prolongue podemos tener una respuesta después de tipo retardada o lenta. Todo esto lo que va a generar también, estas sustancias proinflamatorias que van a eliminar estas células, van a hacer que haya una vasodilatación con aumento de la llegada del flujo tanto de sangre como de estas células de la inflamación o células blancas, lo que me va a producir a mí que en ese lugar tenga los 4 signos clínicos de la inflamación. Habíamos dicho que una era el dolor, otra es el calor, el rubor y el tumor. Cuando hablamos de dolor y calor, obviamente yo el dolor lo voy a tener que aprender a percibir de acuerdo a la especie que estoy tratando. La mayoría, yo cuando toque una herida o una lesión, el animal lo primero que va a tratar de hacer es alejarse, o sea, no permitir que yo toque. Si me deja tocar, puede defenderse con una patada, mordiendo o gruñendo, por ejemplo, en el caso de un perro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el rubor, a no ser que sea una zona que no tenga pelos y que esté despigmentada, en los animales por ahí es un poco más difícil de ver, pero sí se puede ver, va a depender de la pigmentación de la piel. Y el tumor, siempre hablamos del edema, ¿no?, que se va a producir en ese lugar. A estos 4 signos cardinales se le agregaba uno más, que era la pérdida de la función del órgano afectado. Por ejemplo, si yo tengo un caballo que tiene una afección en el miembro anterior, más allá de tener dolor, calor, tumor y rubor, también voy a tener pérdida de la función lesa. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Ese animal va a claudicar, ese miembro no va a funcionar como siempre. Y si eso lo traspolamos a cualquier órgano, podemos decir, por ejemplo, si tengo una lesión en hígado, que ese hígado no va a funcionar en forma correcta, o lo tengo en vaso, o lo tengo en un riñón, o lo tengo en la parte intestinal. Y para agregar en esta diapositiva algo más, podemos hablar de lo que es endotoxemia. La endotoxemia principalmente es la liberación de todas esas sustancias proinflamatorias, de las que dentro de ellas se encuentran las prostaglandinas, por ejemplo. Esas sustancias proinflamatorias se dirigen al torrente circulatorio y lo abarcan por completo. En ese caso hablamos de endotoxemia, muy común en el caso de los caballos. En esta parte inferior ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo hay una especie de espina que ingresa hacia lo que es la piel. Al ingresar también ingresa con determinadas cantidades de bacterias. Lo que realizan principalmente es el aflujo desde la sangre hacia lo que es el tejido afectado, llamado por factores quimiotácticos de las diferentes células blancas, como ser macrófagos y linfocitos principalmente, que van a englobar los diferentes microbios o agentes etiológicos que se encuentran en ese lugar, van a hacer como una limpieza y después de eso va a comenzar todo el proceso inflamatorio de tipo más crónico y también para hacer una remodelación y maduración de esa herida. Tenemos que tener en cuenta que esta parte, como ustedes verán, es bastante importante, porque a mí la verdad que vayan a limpiar la herida es algo importante y esencial para que ella no se contamine y que todas estas bacterias que están en esta zona no lleguen al torrente circulatorio. Que es mecanismo de acción, debemos volver a recordar
busco el puntero acá, de volver a recordar que cuando hablábamos de la inflamación, de los fosfolípidos de la membrana de cualquier célula dañada, mediante la acción de la fosfolipasa A2, se libera lo que es ácido araquidónico, que puede tener dos caminos. A través del camino de la lipoxigenasa genera lo que son los leucotrienos, y a través de lo que es la cadena, digamos, de las ciclooxigenasas, que vendrían a ser acá abreviadas como COX, se van a obtener principalmente las prostaglandinas. ¿Ah? Cuando hablamos de la ciclooxigenasa podemos hablar de COX-1, COX-2, hasta COX-3. COX-1 decimos que es de tipo constitutiva o homeostática, presente constantemente en nuestro organismo para la producción o función normal de lo que es estómago, intestino, las plaquetas o el riñón. Y cuando hablamos de la COX-2 regulada o a veces se puede decir también traumática, esta misma es activada por endotoxinas, citocinas o mitógenos, o sea, todas esas sustancias proinflamatorias que habíamos dicho que iba a haber en una inflamación o en una lesión por un cuerpo extraño, por una bacteria o por algo químico. Y esto se va a producir en la inflamación, va a producir dolor, fiebre, proliferación celular y también va a alterar el riñón y la parte del sistema nervioso central. ¿Dónde es la acción de nuestros AINES? El mecanismo de acción se encuentra inhibiendo, fíjense que acá tenemos dos signos negativos, inhibiendo alguna de estas dos tipos de COX, 1 o 2, solamente 1, solamente 2, o algunas también actúan sobre lo que es COX-3. Vamos a ver más adelante este tipo de las COX. COX-1 habíamos dicho que era constitutiva o también se habla de que es fisiológica o homeostática. Está localizada en todo el organismo y cumple esa función de homeostasis en diferentes órganos. Los productos principales de su acción, por ejemplo, son las prostaglandinas y los tromboxanos. Ejercen su acción tanto, por ejemplo, citoprotectora. Si digo citoprotectora es que protege las células de la mucosa gastrointestinal, del propio ácido del estómago. Aumenta lo que es el flujo renal, permitiendo hacer la producción de lo que es la orina o excretar diferentes sustancias nocivas para el organismo. También promueve lo que es la agregación plaquetaria, o sea, si yo tengo un corte, promueve la formación de ese trombo y del coágulo. La hemostasia general también está involucrado en lo que es, por ejemplo, la reproducción, porque las prostaglandinas son aquellas encargadas de hacer la lisis del folículo cuando se produce la ovulación, por ejemplo. ¿Tá? Todo eso es en forma normal, que tenemos nosotros siempre ese uso de prostaglandinas en nuestro organismo. Ahora, cuando hablamos de lo que es COX-2, en este caso, solo están presentes cuando hay alguna noxa, o sea, un estímulo inflamatorio, cuando hay neutrófilos y macrófagos o mediadores inflamatorios. O sea, cuando yo tengo un golpe, cuando el animal se golpea una pierna o se choca con un alambrado, cuando se produce fractura, por ejemplo, por algún accidente automovilístico, cuando los perros se pueden morder, o sea, cualquier cosa que genere un trauma lo va a producir este tipo de COX. Y también esta COX va a estar mediada cuando tengo una infección, ¿no? Porque van a estar las bacterias ahí en algún lugar del organismo haciendo una reacción con mediadores proinflamatorios. También tenemos lo que es la COX-3 presente en el sistema nervioso central y es más que nada la encargada por ahí de lo que es la parte de la hipertermia. Y hay que tener en cuenta que hay algunas bibliografías que pueden nombrar alguna COX más, como ser COX-4. Generalmente nosotros en farmacología solamente nos manejamos con estas tres COX que hablamos. Y recordamos que COX son enzimas, ¿no? Son las ciclooxigenasas. Ahora, yo pienso, ¿cuál es la importancia de conocer estos diferentes tipos de COX? Lo importante es que yo tengo que saber que cuando yo voy a administrar un fármaco, ese fármaco va a producir cambios en el organismo del paciente en el que se lo estoy administrando. Entonces, si yo sé que una droga actúa sobre COX-1, sé que va a estar alterando todos esos procesos fisiológicos normales en mi organismo. Si estoy inhibiendo esta enzima, tengo que saber que la protección de la mucosa gastrointestinal no la voy a tener o va a estar en menor medida, que el flujo renal va a estar disminuido, que mi agregación plaquetaria no va a ser tal. Entonces todo ese equilibrio que va a tener el organismo se va a ver desbalanceado.
También vamos a producir, por ejemplo, puedo tener, que si yo doy altas dosis de antiinflamatorio, por ejemplo, una yegua que yo estoy esperando que ovule, no va a producirse esa ovulación porque no voy a tener la prostaglandina fisiológica normal para ello. También podemos tener otras drogas que actúen sobre COX-2 y no sobre COX-1. De esa manera es algo interesante a tener en cuenta, porque solamente van a actuar sobre esas ciclooxigenasas que están relacionadas con una herida, con un trauma o con una infección. Hay otras drogas que pueden actuar sobre las dos, sobre COX-1 o 2, en diferentes medidas. Y eso es lo importante para tener en cuenta de ahora en adelante cuando estudiemos estas drogas. Esta selectividad sobre las COX las podemos encontrar en diferentes bibliografías. Por ejemplo, sobre COX-1 tienen mayor selectividad, por ejemplo, piroxicam, indometacina o también el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico yo solamente lo voy a nombrar, es la comúnmente llamada aspirina. En los animales, por más que hay algunas bibliografías que puedan llegar a citarlas, son viejas, prácticamente ya no se utilizan. No viene ningún preparado comercial que sea para los animales. Las veces que se ha utilizado era solamente de humanos y ya prácticamente no se usa. ¿Por qué en ese caso dice que es irreversible? Porque el ácido acetil salicílico tiene la propiedad de unirse a la COX-1 de manera irreversible, principalmente en las plaquetas, inhibiendo en esta forma la agregación plaquetaria. O sea, podemos tener un problema en lo que es la coagulación de ese paciente. Y solamente vamos a tener, cuando se renueven esas plaquetas, recuérdense que las plaquetas no son células enteras, eran pedazos de una célula. Entonces, hasta que no se renueven esas plaquetas, yo no voy a poder tener una coagulación normal. Podemos tener también algunas drogas que tengan mayor selectividad sobre COX-2, que eso es lo que está buenísimo. Tenemos carprofeno, por ejemplo, meloxicam, firocoxib, muy utilizadas estas drogas. Y en este caso también podemos tener drogas que tengan acción sobre las dos, COX-1 y COX-2. En ese caso tenemos ibuprofeno y diclofenac. Yo los coloqué solamente porque están ilustrados en la bibliografía, no se utilizan en los animales. Asimismo, tampoco se utiliza el paracetamol, que produce una toxicidad, es tóxico principalmente para los gatos. El ibuprofeno también es tóxico para los pequeños animales, no deben administrarse. Entonces eso vamos a hablar más que nada en parte de toxicología, ahora directamente no lo voy a nombrar. Tenemos flunixin, flenuxin meilumina o meilumina flunixin, de acuerdo a cómo lo encuentren. Y también vamos a encontrar en este caso lo que es fenilbutazona. Eso es solamente un pantallazo para tener en cuenta sobre qué COX van a interferir y cómo yo voy a saber que van a ser perjudiciales o no para mi paciente. Ya sé que los que actúan sobre COX-2 solamente van a ir a la inflamación. Los que actúan sobre COX-1 pueden ser muy buenos, pero yo tengo que saber que van a estar alterando las funciones normales de mi organismo. Y por último, cuando hablamos que tienen acción sobre COX-1 y COX-2, voy a tener que hacer una evaluación y un balance de la dosis que voy a dar y durante cuánto tiempo la voy a dar. Y también evaluar a qué paciente se la estoy dando. Si se lo estoy dando a un paciente que tiene problemas renales, por ejemplo, un paciente que es geronte, voy a tener que darlo durante poco tiempo o ver que ese paciente tenga un acceso al agua de tipo ad libitum, como siempre decimos, o sea, que tenga acceso libre al agua, para no producir la deshidratación del paciente y que encima yo tenga una vasoconstricción a nivel renal. Dentro de lo que es la clasificación de estos AINES va a ser como bastante compleja, pero a mí lo que me interesa es que ustedes reconozcan el nombre final de estos antiinflamatorios. Cuando hablamos dentro del grupo de lo que son los ácidos carboxílicos, en este caso tenemos, bueno, ahí de adentro se encuentra el ácido acetil salicílico como un salicilato, pero eso yo no lo marqué, fíjense, porque a mí, la verdad, eso ya no se utiliza. Hay algunas bibliografías, por ejemplo, cuando hablan en equinos de la utilización de la aspirina, más que nada como antiagregante plaquetario, cuando se produce en lo que es una enfermedad denominada infosura, van a verlo después ustedes en quinto año, pero prácticamente ya no se utiliza prácticamente. Dentro de los ácidos orgánicos o propiónicos principalmente se encuentra lo que es ketoprofeno y carprofeno. Carprofeno se utiliza más en pequeños animales, ketoprofeno más en pequeños y en grandes animales, más que nada para lo que son traumas musculoesqueléticos o afecciones de tipo ósteo, musculoesqueléticas
a nivel articular, por ejemplo, que se pueden producir en los perros. Dentro de lo que son ácidos aminonicotínicos tenemos lo que es meilumina de flunixin o fenuxin meilumine. Se utiliza mucho en equinos, más que nada para lo que son dolores de tipo visceral. Recuerden que el cólico es una urgencia veterinaria en el equino. Tiene una característica esta meilumina de flunixin que puede utilizarse a 1,1 miligramos por kilo cuando hablamos de lo que es un cólico o un dolor abdominal en un caballo, y podemos utilizarla a bajas dosis de 0,25 miligramos por kilo cuando queremos que tenga una función antiendotóxica. Por eso recuerden en las filminas anteriores que yo les había nombrado lo que era la endotoxemia, principalmente en el caballo. Meilumina también podemos utilizar, por ejemplo, para dolores que sean de tipo oculares en el equino, cualquier tipo de dolor visceral, por ejemplo en el bovino, cuando hablamos de una cesárea que ha tenido manipulación de las vísceras, principalmente uterinas. También en pequeños animales como ser el perro, dolores gastrointestinales cuando hablamos de enfermedades como gastroenteritis. Tienen diversos usos y es muy importante ir viendo cuál de estas drogas puede ser más indicada para el tipo de patología que yo estoy hallando en mi paciente. Por eso yo digo que se usa principalmente, no quiere decir que sea la única droga que vamos a utilizar. Es así que ahora tenemos también en los ácidos enólicos, tenemos las pirazolonas, en este caso fenilbutasona, oxifenbutasona, que es un metabolito activo que también tiene acción de la fenilbutasona, y la dipirona. Bueno, en este caso la fenilbutasona es extremadamente usada en el caballo. Tiene como característica tener dosis bastante amplias que van desde 2,2, 4,4 hasta 8,8 miligramos por kilo. Depende de la bibliografía, podemos usarla 2 veces al día si usamos dosis más bajas, 1 vez al día si usamos dosis altas. La vía de administración es exclusivamente endovenosa debido a que si hace una extravasación sanguínea puede llegar a producir la necrosis del tejido, la muerte de esa zona del tejido y muchas veces hasta gangrena. Es muy peligroso. Después vamos a mirar más adelante qué puede llegar a pasar. Se utiliza principalmente para afecciones de tipo musculoesquelética, por ejemplo, de los miembros de los equinos, claudicaciones, como ser por tendinitis, por un problema a nivel articular, podemos tener, por ejemplo, problemas a nivel de lo que es la suela o el casco. Siempre vamos a utilizar fenilbutasona y anda extremadamente bien, es un muy buen analgésico y antiinflamatorio. En este grupo también tenemos a la dipirona, que la dipirona en sí se destaca porque es un buen antipirético, o sea, se lo utiliza mucho para la hipertermia. Y otra cosa para que se utiliza la dipirona es que es antiespasmódica. Entonces, para los dolores de panza, o sea, cuando hablamos de dolor abdominal, tanto en el caballo como en las otras especies, también es muy importante la utilización de la misma. Y esta droga, o sea, la dipirona, tiene su dosis que también es muy variable porque es una droga muy segura. Podemos llegar a encontrar 5, 15 o hasta 20 miligramos por kilo en alguna bibliografía su dosificación. Acuérdense entonces, dipirona antipirética y antiespasmódica, o sea, para la parte de lo que es visceral cuando hablamos de cólico en el equino y también otras especies. Y dentro de los oxicanos tenemos principalmente uno de que anda muy bien, es lo que es el meloxicam. El meloxicam también tenemos para darlo de manera inyectable o también oral, se utiliza en pequeños animales, en bovinos y en equinos también. Podemos ver en la imagen de abajo a la derecha cómo algunas de estas administraciones pueden llegar a ser orales. Fenilbutasona, habíamos dicho que la dosis, si hablamos de inyectable, era endovenosa, pero también puede darse de manera oral en forma de comprimidos. Y también hay algunas presentaciones que son de pasta oral, como en ese caso de las jeringas que vemos ahí. En el caso del meloxicam podemos también encontrarlo de manera inyectable o de manera oral. Esa parte de que sea oral es muy importante debido a que estos tratamientos a veces son de 3 a 5 días, a veces pueden ser un poco más prolongados de acuerdo a la patología, pero no son tan recomendables, depende de la droga que vamos a utilizar. Eso vamos a ver un poquito más adelante después cuando vemos cuánto dura el tratamiento. Es muy importante porque yo puedo dejarlo al propietario, o sea, o ir al campo, hacer un inyectable,
para que el animal no tenga tanto dolor, o hacer una buena dosis antiinflamatoria, y también después poder dejarlo al propietario, el propietario pueda llegar a darle de manera oral, tanto para los caballos como también para hacer para los pequeños animales. Bueno, están el paracetamol, por ejemplo, ahí abajo, es algo que no lo voy a nombrar, simplemente hay que tener en cuenta que no se utiliza en los animales, no hay que darlo a los animales, es tóxico. Vamos a verlo eso después más adelante cuando hablemos de la parte de toxicología en esta misma materia. Bueno, vamos a tener en cuenta cuando hablamos de la farmacocinética de estas drogas. La absorción son fácilmente absorbidos por vía oral. Recuerden que dije, por ejemplo, meloxicam, carprofeno, fenilbutazona. Son todas drogas que podemos llegar a dar de manera oral y vienen esas presentaciones. El firocoxib, por ejemplo. Pero también los hay inyectables. La distribución tiene una alta afinidad por proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, porque son ácidos débiles. Y tienen un volumen de distribución de tipo bajo. Debido al carácter ácido que presentan estas drogas, penetran el tejido lesionado con mayor facilidad. Eso es otra importante característica. ¿Cómo yo sé que si yo, uno piensa ahí a veces como estudiante, yo estoy dando esta droga vía oral o inyectable, ¿cómo sabe que tiene que ir al casco izquierdo? ¿O cómo sabe que tiene que ir a actuar en ciertos lugares? Principalmente tiene afinidad por lo que es el tejido lesionado, por el carácter ácido que tiene esta droga, y también se va a dirigir a lugares donde va a ir neutralizando ese tipo de COX, a la que está actuando, ya sea uno, dos o ambas. El metabolismo se produce a nivel hepático en fase 1 y 2. Hablamos de que la fenilbutazona es dosis dependiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que podemos dar dosis de 2,2, 4,4 u 8,8 miligramos kilo? Eso va a depender de la patología a la que estoy hablando. No es lo mismo que yo tenga un caballo con una tendinitis leve a que tenga un caballo que tenga una fractura a nivel del carpo, por ejemplo. La intensidad del dolor no va a ser la misma. O que tenga infosura en sus dos manos, por ejemplo, que es extremadamente doloroso. Entonces, yo voy a tener que hacer una dosificación de acuerdo a la patología que tengo, por el entendimiento que yo tengo del dolor, y también de acuerdo a la dosis. Entonces, hay que tener en cuenta también cómo yo voy a determinar que ese animal padece el dolor. Y la interpretación del dolor por parte del veterinario es extremadamente importante. Por ejemplo, en el caballo hay una escala de graduación que se denomina grados de Ovel para conocer el dolor cuando hablamos de afecciones de miembros, principalmente obviamente cuando hablamos de infosura. Pero siempre vamos a tener que saber interpretar el dolor por parte de los animales para también saber qué vamos a utilizar, en qué dosis y durante cuánto tiempo. La eliminación, la semivida en general es de tipo corta y los metabolitos se van a eliminar a través del riñón. Acá podemos ver, ya habíamos hablado en las primeras clases cuando hablamos de farmacocinética, cómo ese fármaco va a unirse a las proteínas y la fase libre que se encuentre en el plasma va a ser la que va a tener una acción o un efecto en el organismo. A medida que esa fase libre se va consumiendo, equilibradamente se van liberando los principios activos desde las proteínas. Bueno, los efectos terapéuticos. Son antiinflamatorios, solo reducen lo que es el proceso inflamatorio. No es que lo eliminan, solamente lo reducen. Entonces hacen un alivio de tipo sintomático. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que más allá de que la inflamación no le gusta a nadie, que les duele la mano o que les duele un pie porque tiene una lesión, esa espina que habíamos visto hoy más temprano, era muy importante también que vengan los metabolitos inflamatorios y esas macrófagos y neutrófilos, porque eran los que englobaban las bacterias e impedían que yo tenga una infección. Entonces lo que va a producir es un alivio sintomático, o sea, me va a doler menos, voy a tener menos dolor, tumor, rubor y calor, pero no quiere decir que no estén actuando los diferentes mecanismos, solamente que lo reducen. Una parte muy importante que el efecto terapéutico que tiene es que es analgésico, principalmente para lo que es dolor leve a moderado. Tenemos ahí algo de las cosas que estuvimos hablando: tendinitis, miositis, laminitis, que es infosura, síndrome navicular en el equino, dolores traumáticos como pueden ser caídas, fracturas o accidentes en pequeños animales, ataques con otros perros, dolores viscerales como el cólico,
o dolores postoperatorios. Todos estos fueron los que yo estuve hablando mientras los íbamos clasificando. Tener en cuenta que cuando hablamos de dolores que ya son graves, o sea, dolores más fuertes, sería muy importante ya tener en cuenta que los analgésicos que deberíamos utilizar en este caso serían ya derivados opioides, ¿no? Eso vamos a hablar en otra clase. El otro efecto terapéutico importante que tiene son antipiréticos, ya habíamos hablado de esto también, principalmente dipirona, por un bloqueo de la producción a nivel central de las prostaglandinas, y antiagregante plaquetario. Esos van a ser los efectos terapéuticos que van a tener los AINES. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, porque yo les dije en un momento que vamos a ir a hablar más adelante para durante cuánto tiempo vamos a dar estos AINES. Tienen efectos secundarios, principalmente van a estar ligados a la acción que tienen de actuar inhibiendo la acción de la COX-1 o ciclooxigenasa 1, que habíamos dicho que era la homeostática, que habíamos dicho que era la que mantenía un equilibrio en el organismo. Entonces, principalmente vamos a tener toxicidad gastrointestinal. Es común y es grave, produce gastritis y úlceras en estómago y colon, muy frecuentes, utilizadas por ahí causadas por la utilización de fenilbutazona. ¿Qué es lo que pasaba? Se producía una inhibición en la formación de prostaglandinas buenas, en este caso, como ser la E1 o E2, que produce una acción citoprotectora de la mucosa gástrica. Entonces, al no tener eso, yo voy a tener mis ácidos del estómago que actúan directamente sobre mi mucosa, lesionándola y produciendo úlceras. Muy común esta producción en caballos cuando le dan fenilbutazona por periodos prolongados de tiempo, le dan fenilbutazona por periodos prolongados de tiempo o a dosis altas. También se produce eso en los potrillos, le dan altas dosis y por tiempos prolongados, produciendo las lesiones de este tipo. ¿Cómo podemos por ahí tratar de evitarla? Utilizando antiácidos o protectores de la mucosa. Vamos a tener en cuenta que si yo doy antiácidos, no le voy a dar vía oral la fenilbutazona, voy a tener que hacerlo espaciado, porque si no, esa fenilbutazona que requiere o necesita ese carácter ácido para absorberse no lo va a tener. Eso ya habíamos hablado en interacciones medicamentosas. Cuando hablamos también de toxicidad renal, recuerden que había unas prostaglandinas encargadas de la vasodilatación a nivel renal. Si yo doy muchos antiinflamatorios no esteroides, voy a tener una disminución en el flujo y la filtración renal y glomerular. Entonces hay que tener en cuenta cuando tengo pacientes que están o deshidratados o pacientes que sean gerontes o tengan alguna enfermedad de tipo de insuficiencia renal, aguda o crónica. Hay que tenerlo en cuenta. Y también, acá no está escrito, pero tengo que tener en cuenta, si yo voy a usar, por ejemplo, ustedes habían dado lo que son antibióticos. Si yo doy un antibiótico, como ser aminoglucósidos, que sé que tienen una toxicidad renal, encima mi paciente está deshidratado y yo le doy algún AINES en exceso, eso va a producir o aumentar mi lesión renal. Esas son las cosas que yo tengo que empezar a pensar. Yo tengo un paciente geronte, que está bajo efectos antibióticos porque tenía una enfermedad de base infecciosa. Le di antibióticos, elegí aminoglucósidos y encima le doy un AINES. Voy a tener en cuenta que voy a tener que monitorear ese riñón porque puede haber una alteración. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Así es como tenemos que empezar a pensar, englobando todos los aspectos, tanto de farmacología como los que estuvimos aprendiendo hasta hoy. Son muchos, pero se puede. Y también hay que tener en cuenta las discrasias sanguíneas. O sea, yo no puedo dar muchos AINES porque sé que por ahí puedo tener una alteración de lo que es la coagulación y ese paciente puede entrar a cirugía y puede haber una hemorragia un poco más abundante de la que sería en forma normal. Acá abajo podemos ver como tenemos un estómago normal. Esta es la parte glandular y la parte no glandular en el caso del equino. Y fíjense cómo estas úlceras se van a encontrar, acuérdense que son lesiones que no tienden a cicatrizar, en todo lo que es la superficie del estómago. Estos animales van a disminuir su rendimiento, van a estar con dolor, van a tener rechinamiento de dientes, no va a haber un consumo normal de alimento, y estas úlceras pueden ser graves y también pueden llegar a perforar la parte estomacal, que puede ser muy grave. Y lo peor de todo es que también puedo tener úlceras de colon o en otras partes del intestino que son más difíciles de diagnosticar.
Por todos estos efectos secundarios, la administración de AINES, por más que sea extremadamente común en la práctica, debo hacerlo a conciencia, como habíamos dicho en los objetivos, con un uso racional, de ver qué tipo de droga voy a utilizar y durante cuánto tiempo. Generalmente los antiinflamatorios que van a actuar sobre COX-1, tratamos de no darlo por más de 3 a 5 días y siempre monitoreando. Si sé que tiene que tener agua ad libitum, una buena alimentación, ver que el paciente no esté deshidratado y no tenga afecciones renales. Siempre manteniendo monitoreo del paciente. En ese caso voy a dar lo que son antiinflamatorios que tengan mayor afinidad, por ejemplo, con COX-1. Pero, gracias a Dios, mediante las tecnologías han aparecido estos fármacos que actúan casi exclusivamente sobre COX-2. ¿Qué va a pasar en este caso? Todos estos efectos secundarios yo no los voy a tener. Por ejemplo, el firocoxib tiene 200 veces más acción sobre COX-2 que sobre COX-1. Es mucha la diferencia. Así como también podemos llegar a tener el meloxicam o el carprofeno. Entonces, esas drogas van a ser mucho más seguras para administrar a mis pacientes y yo voy a saber que no voy a tener estos efectos secundarios. Obviamente son drogas que en el mercado tienen otro valor y son más caras, pero hoy en día se utilizan muchísimo y son drogas que andan extremadamente bien. Bueno, acá tenemos por ejemplo fenilbutazona. Es uno de los fármacos que habíamos dicho que más se utilizaba. Dolores musculoesqueléticos, ya lo habíamos dicho, principalmente podemos hablar de tendinitis, problemas a nivel de los músculos, osteoarticulares, podemos hablar también de lo que son traumas directos sobre el esqueleto y problemas en el caballo, por ejemplo, a nivel del casco. La vía de administración puede ser endovenosa exclusiva u oral, recordemos que es irritante y puede producir la necrosis del tejido. Dosis 2,2, 4,4, hasta 8 miligramos por kilo cada 12 horas. Hay bibliografía que cita que puede darse una sola vez por día a dosis alta. Acuérdense que el metabolismo es dosis dependiente y tiene un metabolito final, que es el oxifenbutazona, que también tiene acción analgésica. Podemos ver acá presentaciones de tipo inyectables, presentaciones orales en forma de comprimido o presentaciones orales en forma de pasta. Bueno, esto es lo que pasa cuando hacemos una mala aplicación de un medicamento. Nosotros debemos aplicación, ya habíamos visto cuál era la vía de administración, en este caso era la vena yugular. En este caso, si yo hago una aplicación de fenilbutazona y la hago o la extravaso, va a generar, en este caso lo que produzco fue que le hicieron en la tabla del cuello en forma intramuscular fenilbutazona. Esta fenilbutazona lo que hizo fue hacer una reacción inflamatoria y una contaminación en ese lugar con bacterias productoras de gas, como son las clostridiales. Por eso es que se realiza este fenestrado de piel en el caballo, para tratar de eliminar el gas y tratar de eliminar las diferentes bacterias clostridiales de la zona. O sea, se produjo una gangrena de tipo gaseosa, que es muy, muy peligrosa, pero lamentablemente es frecuente encontrar. Hay que tener en cuenta que todos los... yo quiero que esta imagen a ustedes les sirva por ahí para tener conciencia. Tenemos que utilizar siempre materiales de tipo descartables, las manos limpias, hacer una limpieza de la zona y hacer una aplicación medicamentosa, para evitar este tipo de situaciones que pueden llegar a producirse porque son extremadamente graves y difíciles de solucionar. Bueno, habíamos hablado también de meglumina flunixin, es muy utilizada, analgesia visceral habíamos dicho, problemas oculares y endotóxicos. Viscerales habíamos hablado, tanto intestinales como en perros o en los quinos, y también, por ejemplo, en el bovino, cuando podemos llegar a tener algún tipo de cirugía, como hacer una cesárea, por ejemplo. Dosis analgésica, habíamos dicho, 1,1 miligramos por kilo, podemos darlo cada 12 horas, endovenoso u oral. Acá oral no viene, yo nunca lo vi en Argentina, pero sé que hay. Y en antiendotóxica teníamos una dosis mucho más baja de 0,25 miligramos por kilo. La acción antiinflamatoria es hasta 36 horas. Es muy utilizada esta droga. Hay bibliografía que hasta cuando lo cita directamente habla de lo que es el Banamine, porque es como la marca comercial más conocida, por eso yo lo coloqué ahí. Y fíjense que también puede venir en forma de jeringa en pasta oral, donde nosotros acá con la ruedita vamos prolongando hasta los kilos que queremos, 300, 400 o 500 kilos, y hacemos la aplicación oral.
Dipirona también lo utilizamos principalmente como antipirético para la hipertermia. Para saber que un paciente tiene hipertermia tengo que conocer la escala normal de temperatura de esos animales. Son diferentes en las diferentes especies, eso lo aprenden en semiología. Analgésico visceral y antiespasmódico, por eso es muy utilizado cuando hablamos de lo que es el cólico equino. Un paciente que en este caso se encuentra sudado, con aumento del tamaño del abdomen, seguramente capaz una yegua que encima está preñada, pero está muy abultado su abdomen. Fíjense cómo sus miembros están aumentando el plano de sustentación, o sea, una postura con un poco de dolor. Entonces podemos aplicarla, la dosis pueden ir de 10, 15, 20, 25 y hay lugares que citan o bibliografía hasta 36 miligramos por kilo. La vía puede ser endovenosa, subcutánea o intramuscular. Acá tenemos cómo viene la presentación en Argentina, viene el 50% cada 8 horas. ¿Qué es lo importante acá tener en cuenta? Si yo tengo un animal que está con cólico, es una afección grave, habíamos dicho que era una emergencia veterinaria o una urgencia, la vía que voy a elegir obviamente va a ser la vía endovenosa, porque la va a tener más rápida acción. 50% la dipirona, entonces viene 50 gramos en 100 mililitros. Otra de las drogas muy utilizadas es el ketoprofeno, es un poco menos tóxico que los anteriores que hemos visto, tanto para procesos musculoesqueléticos como a veces también de dolores viscerales. La dosis en este caso es de 2,2 miligramos por kilo, se puede utilizar una vez por día por vía endovenosa o intramuscular. También lo podemos utilizar así en forma del Carmavet, es el que más podemos encontrar acá en Argentina. Fíjense acá la administración, agujas, jeringas estériles y si podemos también la utilización de guantes. La zona en la que va a ser la inyección está bien limpia para evitar cualquier tipo de contaminación con nuestra aplicación. Bueno, esta es la parte que me gusta a mí, los inhibidores selectivos de COX-2. O sea, estos vendrían a ser como los tops. ¿Por qué? Porque solamente actúan sobre la COX-2. Entonces, muy poco sobre COX-1. Entonces, eso hace que todos esos efectos adversos y colaterales que habíamos dicho que podían producir en estómago, en riñón o en nuestros vasos sanguíneos, van a estar muy, muy disminuidos. En este caso, podemos tener el meloxicam, 77 veces más selectivo sobre COX-2, analgésico antiinflamatorio y antipirético. También a veces se puede usar para el cólico, fíjense que viene en forma de presentación tanto inyectable como oral. El meloxicam se utiliza también mucho en lo que es pacientes de tipo felinos. Se utiliza en todas las especies, pero mucho en los felinos, en los bovinos. En el equino, ahora que hay presentaciones nuevas, también se han comenzado a aumentar el uso. Y otra droga muy importante es el firocoxib. En este caso es 200 veces más selectivo sobre COX-2. Mientras más selectivo es, más caro es también. Eso es importante tener en cuenta. Para el equino, por ejemplo, viene una preparada en pasta oral, pero no hay en Argentina. La dosis es de 0,1 miligramos por kilo. Pero el firocoxib sí viene como presentaciones en forma de comprimido para los perros y los gatos. Es muy utilizado por ahí para problemas osteoarticulares de carácter crónico, por ejemplo, problemas a nivel de columna, problemas a nivel de las caderas, como ser displasia de cadera, que yo sé que va a tener un tratamiento prolongado con antiinflamatorios, voy a utilizar este tipo de antiinflamatorio que es selectivo sobre COX-2 y actúan muy bien cuando hablamos de lo que es la analgesia. Bueno, esto es la bibliografía donde yo he obtenido la información que les comenté en esta clase. Es una clase que es breve, pero creo que hablamos de la parte más importante de lo que son los AINES. Cualquier duda saben que nos pueden encontrar siempre en lo que es la plataforma de la materia a través de los mails, cada uno en sus comisiones, y ahora vamos a ver lo que es la parte práctica más adelante. Muchas gracias.